¿Y cómo Ya has están estado? trabajando. Bien, bien. Ya están trabajando en físico. No, solo No, algunas personas. ya, ya. Claro, Sí. no es muy fácil, ¿no? No, no. Ya estamos en Facebook, creo. Ya, en Ya. este momento ya estamos en Facebook. Ya empezamos la transmisión en vivo. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta tarde para compartir sobre el tema tan importante que nos convoca. Creo que antes de empezar, Texia quiere compartir algo. Así es. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos. Quisiera compartirles, aquí tengo la pantallita un momento antes de iniciar la actividad, para contarles que tenemos, en este mes de agosto, iniciamos 2 cursos libres. Esto quiere decir que no necesita ningún requisito, sino solo las ganas de aprender, el deseo de aprender. Tenemos uno que inicia el día 1 de agosto, que es el libro de Éxodo, un estudio, el libro de Éxodo, una historia sin fin, por el doctor José Enrique Ramírez. Y el segundo es leyendo la Biblia en tiempos de pandemia, es un acercamiento de hermenéutica, desde la hermenéutica latinoamericana, con la doctora Violeta Rocha. Así que quiero invitarles a quienes deseen aprender, que bueno, esta publicidad está en Facebook, ahí hay un formulario donde puedan solicitar información o matricularse, así que les dejo invitada para los cursos libres de VL. Entrego el micrófono, gracias. Ok. Bueno, nuevamente a todas las personas que nos acompañan, vivimos en tiempos complicados en este momento, pero nos complace mucho tener la oportunidad de reflexionar sobre temas pertinentes en nuestro contexto latinoamericano, reflexionar desde la teología, desde la Biblia y poder compartir nuestros acercamientos a diferentes temáticas. Hoy el tema que nos convoca es el lenguaje y símbolos religiosos en el discurso político. Y un tema que es muy pertinente para toda nuestra región y muchas otras en este tiempo y en tiempos recientes. Y tenemos el gusto de escuchar sobre este tema y de compartir con Heidi Galarza de Bolivia, que nos habla desde La Paz, ¿cierto? Heidi, ¿estás en La Paz? Bueno, ahora estoy en Cochabamba, En Cochabamba, bueno, desde Cochabamba, sobre este tema. Y me da mucho gusto presentar a Heidi. Heidi es parte de nuestra familia, Ubelina, egresada de la licenciatura y maestría en Ciencias Bíblicas y actualmente, ha trabajado ya muchos años en temas de teología y Biblia, especialmente en las áreas de ecología, interculturalidad y equidad religiosa y en las áreas de género, con proyectos, con docencia, con la elaboración de materiales, investigación. Y actualmente estudia antropología en la Universidad Católica de Bolivia. Así que nos da muchísimo gusto escucharte hoy, Heidi, y también tener la oportunidad de dialogar con vos desde, me imagino, la situación, en particular la situación en Bolivia, pero que es pertinente para todos nuestros países. Así que te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Es un gusto realmente poder conversar, charlar, dialogar con ustedes, quienes están en esta conferencia virtual. Quiero empezar diciendo, ya entrando al tema, como decía Elizabeth, que nos convoca, hablando de lenguajes y símbolos religiosos en los discursos políticos. ¿Por qué el interés? Sin duda es un tema, bueno, es una realidad importante y necesaria de
no solamente dialogarla, sino analizarla. Entonces es por eso que yo me he interesado en esta realidad y he hecho no solo análisis, en algunas investigaciones sobre la temática, sobre esta realidad. ¿Por qué? Una de las preguntas que yo empecé a hacerme era que muchos espacios hoy, actualmente, en muchos espacios de iglesia, se hace silencio cuando en la sociedad y en los gobiernos, en nuestros gobiernos, suceden hechos que desestabilizan el equilibrio de la vida de los pueblos, que van desde hechos de corrupción, pasan por violaciones de derechos humanos, violaciones al medio ambiente, llegan incluso, y esto es muy recurrente hoy en esta época, a actos como violencias a mujeres, infanticidios, etcétera, etcétera. ¿Por qué las iglesias hacen silencio ante esto? Y están tan preocupadas en otros temas, en otras realidades. Tienen hoy diversos intereses. Le agradezco y le pido también a Texia si puede poner una primera diapositiva. Ahí hay dos ejemplos de lo que les estoy comentando. El primero es justamente una conferencia internacional que se dio el año pasado en Bolivia sobre el voto cristiano. Ahí refleja muy bien lo que les comento. ¿Qué intereses tienen no solo las iglesias cristianas, sino las personas que están dentro de estas comunidades de fe? Por un lado, como pueden ver, no vamos a comentar la diapositiva, solamente es para poner un ejemplo. Unos temas que ahora también están, por decir de alguna manera, de moda: el aborto, la ideología de género, el aspecto cultural, social, como final. Ahí no hay un criterio, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la educación? ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Qué va a pasar con la economía, que es tan importante en los pueblos, los territorios? ¿Qué va a pasar con lo que está sucediendo a nivel ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Como les decía. Entonces, también vemos una segunda diapositiva número 2. Esto ha sucedido hace menos de un mes aquí en Bolivia. Es un grupo, estas personas son parte del movimiento Pro Vida aquí en este territorio, en Bolivia. Hicieron una manifestación e incluso un voto resolutivo ante una situación para mí personalmente tremenda, ¿no? No hay mucho donde perderse, porque una niña que tiene 11 años, estaba en etapa de gestación, algunas semanas de gestación, porque fue víctima de abuso sexual. Estas personas, Pro Vida, hicieron este voto resolutivo donde pedían que los padres desistan de la postura de interrumpir el embarazo. Entonces, estos son algunos detalles que a mí me llaman poderosamente la atención, y para preguntarme por dónde estamos yendo como iglesias cristianas evangélicas, cristianas protestantes históricas, cristianas católicas, etc. Sabemos que ahora vivimos tiempos espinosos, y hoy, en medio de esta pandemia, estamos viviendo en muchos lugares también explosiones de solidaridad, especialmente con los que menos tienen y con los que más necesitan. Por eso este tiempo también nos está dando la oportunidad, creo yo, de ver lo importante y lo urgente que es generar espacios de convivencia, no solo más tolerantes y respetuosos, sino sobre todo entornos y relaciones más pacíficas. Cuando digo esto, estoy pensando en aquellas características que Jesús propone a sus discípulos cuando habla de ser sencillos, ser inofensivos o ser inocentes como palomas, pero también sagaces como serpientes. Me parece que estas características hoy son necesarias para entender y tomar decisiones y posiciones como ciudadanos creyentes. Así también yo les invito a que puedan tener estas dos actitudes en esta conferencia. Bien.
Desde hace ya un tiempo, como les decía, estoy siguiendo algunos discursos, especialmente de líderes sociales y políticos en mi país, en Bolivia, pero también en otras partes de América Latina. En muchos de estos, lo que más llama la atención son las menciones, algunas menciones abiertas a perspectivas religiosas, otras donde se podían distinguir énfasis simbólicos de lo religioso, aunque el discurso no esté relacionado con lo religioso. Y en estos años, bueno, desde principios de este siglo, es muy identificable que líderes políticos utilicen este mismo lenguaje religioso para manifestar su posición sobre algo o para hacer campaña política. Esto ya es muy evidente. Vamos a poner unos antes más adelante. Ahora es muy común por esa razón escuchar a ministros, ministras, senadores, diputados, presidentes, presidentas, con un discurso donde incluyen cada vez más el lenguaje religioso. Por eso lo que voy a exponer ahora es parte de una búsqueda que para mí está recién empezando, porque lo que hasta ahora encontré me parece que es solo una pequeña parte de lo que está sucediendo en nuestros territorios latinoamericanos, pero no solamente aquí, también un poco más allá, ¿no? Y lógicamente estos están relacionados. Resulta importante porque también en estos territorios, en nuestros territorios, se entrelazan maniobras de poder. Este es un elemento importantísimo, el poder. Y el poder está muy bien relacionado y estas maniobras están también muy bien planificadas, donde el convencimiento a través del discurso y también de la argumentación está dirigido a grandes grupos de personas, que en este caso son parte de iglesias cristianas y que tienen, y algunas de ellas tienen o tuvieron alguna relación con la doctrina de las iglesias. Por eso, en toda esta conferencia, yo voy a tratar de responder a algunas preguntas, son 4, podemos pasar a la diapositiva 3, por favor. Ahí están las preguntas que van a ser lo que conecte esta conferencia. La primera pregunta, ¿por qué tienen tanto éxito los discursos políticos que integran lenguaje religioso? ¿Qué hace que un discurso político que integra lenguaje religioso sea aceptado y apoyado por el público? Una tercera pregunta es, ¿qué hace creíble a un discurso político cuando integra símbolos o lenguaje religioso? Y finalmente, la pregunta, ¿cómo pasa el lenguaje religioso a ámbitos seculares? Vamos a ver si llegamos hasta la última pregunta. Pero antes de respondernos a estas preguntas, creo que es importante ubicarnos históricamente. Si bien vamos a hablar de la época contemporánea, estoy pensando en 2013 hasta el 2020, es necesario hacer un poco de historia, muy rápido. Es una pincelada apenas. Históricamente, a nivel religioso, se han dado muchas transformaciones. Si bien en América Latina el cristianismo católico era privilegiado, hoy sabemos que los espacios de las iglesias protestantes históricas son más visibles, tienen mucho más poder además. Y también es evidente que hay un crecimiento muy grande de las iglesias evangélicas y de los movimientos evangélicos neopentecostales. Otro elemento a tomar en cuenta es que el mundo religioso cristiano está presente en los espacios políticos desde el inicio de las repúblicas. Eso también lo sabemos. Históricamente ha tenido mucho peso en las decisiones de los gobiernos. Por ejemplo, en la época de las dictaduras en América del Sur. Para bien o para mal. En Bolivia esto ha sucedido y hasta podemos decir que hasta el año 2006, por ejemplo, la iglesia era mediadora entre pueblo y gobierno. Bueno, a partir de esta pequeña
pincelada, añado que en este nuevo siglo hay un fenómeno donde se hace evidente una forma variada de recomposición de la posición religiosa cristiana en el ámbito político. Este panorama se da en un continente donde la mayoría de los países, y esto es bueno recordarlo, la mayoría de los países, son 26 en total, son estados laicos, según su constitución. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, y ahí vamos a ver, no todos, pero algunos de los países en América Latina y el Caribe, donde tenemos un estado laico, ¿no? Sabemos que un estado laico se caracteriza por ser independiente de la religión. Sin embargo, también sabemos que es clara la interferencia en estos años desde una perspectiva religiosa cristiana, y en muchos casos esta perspectiva está delineada por posicionamientos morales presentados como norma social, como norma legal y como norma política incluso. Entonces, el tema del discurso político y el lenguaje religioso, según varias evidencias que yo he podido tener a mano, se constata que hay dos líneas contemporáneamente para entender este fenómeno. La primera línea plantea el liderazgo político captado por los grupos cristianos, especialmente evangélicos. Pongo dos ejemplos solamente. En Bolivia hay un pastor coreano-boliviano que es de la iglesia presbiteriana. Su nombre es Chin Yung Chung, un poco difícil, es coreano, ¿no?, de nacimiento. En Costa Rica, en las últimas elecciones, el predicador Fabricio Alvarado Muñoz, también de una iglesia cristiana. Ambos eran candidatos presidenciales. Bueno, en realidad el candidato de Bolivia todavía es presidencial, ¿no?, porque vamos a tener nuevas elecciones, esperemos este año. Una segunda línea es donde los políticos seculares, vamos a decir, integran en los discursos lenguaje explícito o implícito y posiciones morales con tintes religiosos. En varios casos resulta evidente la poca profundidad religiosa de quien realiza el discurso en esta segunda línea. Muchas veces el discurso religioso se ha añadido al discurso político, pero la profundidad parece ser muy vaga. Quiero poner algunos datos de este fenómeno del que estamos hablando. Por ejemplo, Bolivia, y vamos a poner la siguiente diapositiva. En Bolivia, el año pasado hemos cambiado de gobierno, estamos con un gobierno transitorio. Este personaje, que es Fernando Camacho, un empresario de Bolivia, fue una de las personas que logró ayudar a la movilización para que el anterior presidente renunciara. Una de sus frases ya que va a pasar a la historia fue: la Biblia regresará al Palacio de Gobierno. Como ven ahí, él está agarrando una Biblia, también tenía empezó a poner símbolos religiosos. Ahí está la imagen de la Virgen, también tenía un rosario, bueno, etcétera, etcétera. En Colombia, pasamos a la siguiente diapositiva. Con motivo del plebiscito sobre los acuerdos de paz en el año 2016, por el sí o por el no, mucha gente se movilizó y se encontraban carteles como este, ¿no? Colombia está en peligro, no vote, o más bien vote por el no. Y ahí había una combinación un poco extraña de que no queremos que la dictadura comunista esté en Colombia, y también la aprobación de la ideología de género, ¿no? Una combinación un poco extraña. En Colombia se escuchaban, yo he estado haciendo algunas búsquedas, por ejemplo, frases como la siguiente: no es por mis intereses que tomo la posición, es decir, que voto por el no, sino por causa de Dios. Luego vemos también en otro país, en el Perú, y nos vamos a la siguiente diapositiva,
Actualmente ha sucedido algo que llama mucho la atención, especialmente a los politólogos. En el Congreso ahora cuenta con una cantidad importante de congresistas de la fuerza FREPAP. Ellos son parte del movimiento religioso Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal. Y así como ven, ahí está un grupo de este movimiento religioso. Entre otras cosas, ellos afirman que tenía que llegar el tiempo para que un partido político religioso esté en la política, y lo que dicen ellos es que van a demostrar cómo se gobierna de acuerdo a Dios y de acuerdo a las leyes humanas. Bueno, en El Salvador también el actual presidente Nayib Bukele, sabemos cómo fue su primera entrada al Parlamento junto a militares y a policías, y él inició la sesión indicando que estaba amparado por derecho divino. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está el presidente siendo bendecido por pastores evangélicos. También en Costa Rica, hemos hablado ya de Fabricio Alvarado, y algunas frases que se escucharon ya no de los liderazgos políticos, sino de las personas, ¿no? Ahí en algunos puntos donde pude encontrar, llama la atención, ¿no? Esperamos el milagro el domingo, esperamos que Dios les haya dado la dirección. Cuando Dios es el Rey de Reyes de las naciones, todo nos va bien, dicen, ¿no? Hay mucha gente que en las calles decía estas frases, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente tenemos al presidente del Brasil. El presidente del Brasil, que es un personaje controvertido, totalmente controvertido, y ahí está también siendo bendecido por uno de los pastores, bueno, dos pastores del Brasil, de las iglesias evangélicas. Lo cierto es que hoy encontramos gobiernos con diferentes visiones, aunque varios, tal vez la mayoría, alineados a la derecha y algunos a la ultraderecha, pero que tienen en común un discurso político que integra el lenguaje religioso, donde se quiere hacer evidente un planteamiento moral. Esa es una línea, una transversal. Bueno, hasta aquí estamos viendo que nos encontramos ante un lenguaje religioso variado y que proviene tanto de los líderes políticos que utilizan el discurso desde la palestra, pero también aquel que utiliza la ciudadanía, especialmente cuando se trata de apoyar a personajes políticos que están directamente ligados con la iglesia, pastores, predicadores, etc. Pero hay un tercer grupo que, sin estar directamente de acuerdo con los parámetros religiosos, apoyan de todas maneras a los políticos que incluyen lenguaje religioso y también moral. Pero ahora hablemos del lenguaje, porque este tiene una importancia fundamental. Y ahora vamos a responder a una de las preguntas: ¿por qué hoy tienen tanto éxito los discursos políticos que integran lenguaje religioso? Ya lo hemos dicho hace un momento, históricamente un líder político que hacía mención a un lenguaje religioso o símbolos religiosos era aplaudido por su auditorio. Por esto, los lineamientos políticos y la secularización de las sociedades ahora ya no era tan evidente, se fue perdiendo. Sin embargo, actualmente se ha retomado con fuerza el uso de este tipo de lenguaje, aunque también es claro que el contenido de los discursos políticos varían según las épocas y también las coyunturas. Vamos a ver ahora de qué depende esta eficacia de los discursos. Nos encontramos con tres elementos fundamentales. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Son tres elementos. Bueno, ahí está, ahí está Fabricio Alvarado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahí está. Nos encontramos con la eficacia del lenguaje religioso. Tres elementos: experiencia religiosa,
confianza, y el tercer elemento, moral, ley y autoridad. ¿Qué es la experiencia religiosa? Cualquier creencia que tengamos, una particular creencia, va a afectar a la manera de entender la realidad y cómo se actúa sobre aquella realidad. Cuando me estoy refiriendo a la realidad, estoy pensando en aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, religiosos, lógicamente. Entonces, la experiencia religiosa todavía hoy es un soporte muy fuerte. Por ejemplo, es un detonante para tomar decisiones, sea en ámbitos privados, pero también en ámbitos públicos. Todos somos creyentes, creemos en algo. Y según unas estadísticas internacionales del año 2017, en América Latina todavía el 80% de las personas adultas profesaba una religión. Y de 10 creyentes, 6 se identificaban con el catolicismo. Entonces, la experiencia religiosa es fundamental para entender la eficacia del lenguaje religioso en un discurso político. Luego está también la confianza. La gente sigue confiando en las instituciones religiosas. Esto significa, y lo vamos a ver con algunas estadísticas, que el prestigio religioso está sobre el prestigio político. Igual, una estadística del 2017 en países como en El Salvador, por ejemplo, más del 41% tenía confianza en la Iglesia Católica, más del 36% tenía confianza en las iglesias evangélicas, y solamente un 6.7% tenía confianza en los partidos políticos y un 7% confiaba en la Asamblea Legislativa. Ahí está el prestigio religioso que aún todavía en nuestros países tiene la religión. Se puede entender entonces cuando los discursos de las nuevas democracias se vinculan con las profundas raíces de las antiguas instituciones, que son parte histórica de las democracias occidentales, además. Entonces, el uso del lenguaje religioso muy bien ayuda para alcanzar fines políticos, ¿no? Porque el lenguaje religioso ayuda a dar credibilidad a cualquier fin político, al parecer. Ahora hablemos de lo moral, la ley y la autoridad. La vivencia religiosa está relacionada con los hábitos, pero también con la conciencia, pero no solamente con ellos dos. También está relacionado con la ley, con la moral y con la autoridad. Desde esa perspectiva, entonces, podemos ver que la religión es capaz de legitimar la ley, es capaz todavía de dar sanción moral y también dar soporte a la autoridad. Unidos estos tres elementos, experiencia, confianza y el que sigue, en un discurso político, al parecer, puede ayudar a argumentar y convencer a su público. Entonces, resumiendo esta parte, podemos decir que el lenguaje religioso en el discurso político legitima los objetivos políticos, aunque las narrativas religiosas utilizadas no siempre coincidan con aquellos objetivos. Ahora veamos la siguiente pregunta. ¿Qué hace que un discurso político que integra el lenguaje religioso sea aceptado, y no solamente aceptado, sino apoyado por el público? Al inicio dimos algunos ejemplos del lenguaje religioso en el discurso político. Ahora quiero que identifiquemos el contenido de este lenguaje, y a partir de esto vamos a ver si en los discursos políticos de líderes latinoamericanos existen coincidencias en los contenidos. Para dar argumentación a lo que estoy planteando, en este punto quiero hacer un alcance a un término que es muy importante, es fundamental para entender este fenómeno que está sucediendo en nuestros países, y es la categoría de lo sagrado. A partir de la sociología, lo sagrado es un símbolo, dice la sociología, es un símbolo que está cargado de significados
que está conectado a creencias y sentimientos, y es aquello que cada sociedad va convirtiendo en intocable. En el mundo religioso es muy fácil identificar lo sagrado. Por ejemplo, el Santo de los Santos en el Templo de Jerusalén, donde estaba reservada el Arca de la Alianza, donde solo entraba el sumo sacerdote, por ejemplo, y sabemos que históricamente un judío era capaz de dar hasta su vida para que este lugar no fuera violado. La Torá es otro elemento sagrado dentro del mundo bíblico. Pero contemporáneamente hay otros elementos sagrados, sacralizados, que también están muy relacionados con lo que estamos viendo ahora. Vamos a ver más adelante. Vamos a detenernos en un discurso concreto para identificar el contenido que maneja un líder político que es muy controversial, es Jair Bolsonaro, quien ha ganado las elecciones, como sabemos, del año 2019. Lo paradójico, para mí es paradójico, es que haya tenido un apoyo de más del 55% de la población en el país, como ellos dicen, el más grande del mundo. Vamos a ver un video que tiene menos de 2 minutos. Vamos a ver si lo logramos. Ahí está. Está subtitulado, entonces. No se escucha el audio. Bien. Ahí estaba el video de Jair Bolsonaro. Era una de las promociones electorales de su campaña. Pensando en las palabras, que vamos a analizarlas, vamos a tratar de analizarlas muy rápidamente. ¿Ustedes votarían por un presidente así? Con estas características, hay muchos que han aceptado por este tipo de discurso a Jair Bolsonaro, aunque como ya les he dicho, es muy controversial. Es un discurso muy corto, pero está dividido en 6 partes. Cada una de ellas inicia con la frase un presidente, ¿no? Y ahí pone unas características que ahora vamos a ver. Con un breve ejercicio con la crítica de las formas, buscando la situación de vida de este texto, he podido encontrar que hay elementos expuestos, pero no explicados, porque llevan directamente a la memoria bíblica. Voy a hacer referencia a solamente 2 partes de este discurso. La segunda parte, que presenta a la triada, que es muy redundante en muchos discursos políticos contemporáneamente: familia, niños e ideología de género. Cuando se refiere a la familia, Bolsonaro dice honrar y respetar. Y esto
sin ninguna duda nos va a llevar, nos va a hacer memoria, nos va a retrotraer al cuarto mandamiento, ¿no? Honrar padre y madre. Esto no lo dice Bolsonaro, pero personas de las iglesias cristianas van a traer a la memoria consciente o inconscientemente, en muchos casos, van a conectar y van a hacer relación lo que él está diciendo con su espacio bíblico doctrinal. En la tercera parte de este discurso, habla de un presidente que no divida. No dice cómo no va a ser las divisiones, solo hace mención a varios grupos de personas. ¿Qué significa esto? Puede estar significando que él no va a ser incluyente, o más bien que va a ser incluyente, que todos estos grupos van a ser aceptados como iguales, no lo sabemos, que tendrán los mismos derechos. Es una frase para mí ambivalente, pero que está lógicamente construida muy cuidadosamente al incluir a grupos específicos en relación a 5 categorías: sexualidad, familia, grupos socioétnicos, racismo y economía. Hay una referencia, me parece, ustedes también podrán decir si a ustedes también les llamó la atención de la misma manera, una significación al texto de Santiago, el capítulo 2, cuando se hace mención a la no acepción de personas, ¿no? Cuando Santiago escribe: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Puede estar conectando, puede estar relacionándose. Es algo, como les decía, que no se dice explícitamente, porque en otros momentos del discurso, como vamos a ver, sí se habla específicamente de ámbito religioso. Pero otra manera de ver este discurso rápidamente es dividirlo en dos. Ahí encontramos, por un lado, valores que presenta el futuro presidente: honestidad, Dios en su corazón, un hombre patriota, es independiente, es ejemplo en el gobierno, honra y respeta a la familia, tiene consideración por los niños en la escuela, es un hombre que no divide, no tiene intereses ideológicos y tiene palabra. De estos valores se van a desprender las prácticas que él propone para su gobierno. No admite la ideología de género, deja atrás el comunismo y el socialismo, sepulta el Foro de Sao Paulo, hace negocios con todo el mundo, practica el libre mercado, es durísimo contra la inseguridad pública, y ahí termina su discurso con una frase que lo ha acompañado en toda su campaña: por Brasil y Dios sobre todos. Hemos desmenuzado un poco este discurso y quiero hacer un alcance a uno de los centros de esta locución. Aquí se hace evidente que como el lenguaje religioso implícito se convierte en un símbolo político. Vamos a entender como símbolo que es la representación de una idea que está unida a algo material, o en algunos casos está unida a lo espiritual. Y esto lleva a un profundo significado que puede ser aprobado, manifestado y practicado dentro de la sociedad. Ese es un símbolo. Ahora, quiero que pongamos atención a una de las partes, porque justamente en este momento, en nuestro continente, hay una referencia muy, muy, muy grande y constante a elementos que propone Bolsonaro. Me refiero a la parte donde hace referencia a la familia, a los niños y a la ideología de género. Sabemos que el término ideología de género hoy se ha convertido en una bandera política. Sin embargo, las raíces donde germina esta representación, es decir, ideología de género, son religiosas. Por esta razón, veo muy importante una conexión que se desprende en primer término de la Iglesia Católica, luego se amplifica a la mayoría de los ámbitos cristianos, pasa por el campo social y político, y se mantiene ahí, ¿no? Se mantiene ahí.
Esta sucesión es una perfecta imagen de lo que se llama la secularización del lenguaje religioso. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente. Ahí está lo que les comentaba, los valores. Y ahora vamos a la siguiente. Están las prácticas que se desprenden de estos valores. Ahí está. Seguimos. Y ahí está la secularización del lenguaje religioso. ¿No? Presidente con respeto a la familia, niños e ideología de género. Hoy también es el reflejo de todo un movimiento internacional que se ocupa de proteger y de propagar el derecho a la familia y también la libertad religiosa. Vamos a ver ahora, cómo se ha ido disgregando del mundo religioso este término, paraguas, que es de la ideología de género, al mundo de lo secular. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este es un texto muy largo, es del Consejo Pontificio para la Familia de la Iglesia Católica, realizado en 2000, el año 2000. Ahí es una de las primeras veces, por lo menos haciendo un retroceso, que la Iglesia va a utilizar la ideología de género. Ahí habla de la ideología de gender, ¿no? En inglés, y pone las características, ¿no? Desestructuración cultural y humana de la institución matrimonial. No debe ser minusvalorada la difusión de cierta ideología de género. Y ahí también pone otras características. Ser hombre o mujer no estaría determinado fundamentalmente por el sexo, sino por la cultura. Con ello se atacan las mismas bases de la familia y de las relaciones interpersonales. Ahora, vamos a recorrer en el tiempo y vamos a llegar a después del año 2015. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y nos encontramos ya no en el ámbito religioso, sino en el ámbito de la política. Esta frase que ustedes pueden leer ahí es la que acuñó Agustín Laje, es un politólogo argentino, y él hace referencia a la ideología de género. Y cuando hace referencia a la ideología de género, le añade contenido. Esta última, a su vez, subdividida por el feminismo, el abortismo y el homosexualismo cultural. Esta frase está dentro de este libro, el libro negro de la nueva izquierda, ideología de género y su versión cultural. Y vamos a irnos a la siguiente diapositiva, a la que ya nos encontramos con el discurso político de Jair Bolsonaro, que no lo vamos a repetir porque ya lo hemos visto, ¿no? Ahí está, familia, niños, ideología de género, ¿no? Entonces se está haciendo una cadena, podemos decir, una sucesión del aspecto que proviene del aspecto religioso, pero ahora estos términos, este término específicamente se maneja en los ámbitos políticos. Bueno. ¿Qué hace creíble a un discurso político cuando integra símbolos o lenguaje religioso? Estos tres textos que hemos visto tienen una postura común. Mostrar, y esto es importante, muy importante, podemos ir a la siguiente diapositiva, mostrar que existe un enemigo interno que se evidencia como ideología de género, en este caso, porque el enemigo interno, como vemos en la diapositiva, se crea. Es una estrategia, ¿no? Es una estrategia, porque se crea un enemigo común, se instaura y se difunde y a través de los ámbitos de poder, especialmente. Por eso es tan fácil de ser difundido. Brinda argumentos para negar apertura y flexibilidad a la participación en el poder. Y esto es muy importante, reafirma la negación y la exclusión del otro. Entonces, podemos indicar que este tipo de literatura, entre otras cosas, crear un enemigo interno, constituye un tipo de literatura
y a la vez un género literario propio, con modos particulares de componer los argumentos e interpretar incluso las teorías. Y si ustedes tienen la oportunidad de leer este libro que les he mencionado de Agustín Laje, que tal vez muchos ya conocen, van a poder entender cómo se ha creado un enemigo interno. Encontramos entonces que el enemigo interno daña ámbitos considerados sagrados, núcleos primordiales de la sociedad de una nación. El enemigo en este caso es la ideología de género y lo podemos tomar como un aglutinante simbólico. ¿Qué significa esto? Es un término sombrilla que crea un cierto sentido común capaz de alcanzar a una gran audiencia. Este aglutinante simbólico cobra eficacia en las sociedades porque es una estrategia, como ya hemos dicho. Pero esta estrategia no es nueva, pero siempre es eficaz. La producción del enemigo interno se da en ámbitos de poder, ahí se producen. En este caso hemos visto que hay un enemigo interno, pero también existe otro, que son los partidos de izquierda. En el discurso de Bolsonaro lo identificamos muy bien, ¿no? Habla de socialismo, comunismo y Foro de Sao Paulo. Pero también encontramos en este ámbito de discursos, encontramos el marxismo, neomarxismo, entre otros. Dentro de esta estrategia hay una contraparte que está o la ubicamos como una ciudadanía de bien. Y esta ciudadanía de bien está caracterizada por determinados valores. La pregunta aquí es, ¿quiénes son parte de esta ciudadanía de bien? Retomando el discurso de Bolsonaro, podríamos preguntarlo, ¿él es parte de una ciudadanía de bien? A través del discurso podemos decir sin duda que es parte de este grupo, ¿no? De toda esta explicación sale a relucir que se conforma un público vigilante que aporta con su presencia, pero también apoya a actores sociales y políticos que buscan incidir en la acción estatal. Llevan agendas de tipo religioso a la esfera pública en un lenguaje secular y también fortalecen la presencia de grupos religiosos conservadores. Ahora, podemos decir, ¿cómo el lenguaje religioso pasa a ámbitos seculares? ¿Y cómo adquiere tanto poder? Vamos a ver. Hay un detalle muy importante que hay que tomar en cuenta y está en la siguiente diapositiva. Ahí está, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? Una de las tesis del libro del autor del que hemos estado hablando indica que existe una nueva izquierda que ha dejado atrás la lucha de las clases para generar una lucha de género. Miren, es muy sutil, pero estamos mostrando con esto, más bien Laje quiere mostrar que este término ideología de género no ha salido del mundo religioso, sino ha salido de un espectro político y específicamente no solamente de izquierda, sino de ultraizquierda, dice él, ¿no? Con esto implícitamente está afirmando que no es la Iglesia la que plantea la postura de la ideología de género, sino, como les decía, la estrategia de las nuevas izquierdas. Ahí el posicionamiento religioso se desvanece, se diluye y aparece el lenguaje secular. A partir de estas tesis, el término ideología de género entra en el campo social y político y es desde esos espacios donde se va a afirmar que ya no hay una lucha religiosa, sino una batalla contra las falacias del socialismo, por ejemplo, y un socialismo específico, el socialismo del siglo XXI. También se habla del comunismo y de otros comunismos. Entonces, el mecanismo que nos ayuda
a comprender este paso de lo religioso a lo político es lo que se llama la secularización del conocimiento, donde se puede identificar el saber con el poder. La Iglesia, entonces, reduce su participación directa, o las iglesias, tenemos que decir, y ya no se la ve más bien en los espacios públicos, no es muy evidente, y actúa a través de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, hay mucho más para decir, pero yo quiero quedarme con esto para que podamos dialogar o tal vez debatir si es necesario los minutos que tenemos. No sé si he visto que hay bastantes preguntas, también algunos comentarios. No sé cómo vamos a hacer en este momento. Muy bien, muchas gracias, Heidi, por Bueno, ese aporte tan interesante, y creo que hay una complejidad en esto, ¿verdad? Porque hay tantos sectores involucrados con diferentes intereses, me parece, por lo que estás explicando. Y efectivamente tenemos ya varias consultas, y quienes deseen preguntar pueden levantar la mano o pueden escribir sus comentarios o preguntas. Tengo desde hace un buen rato una primera pregunta aquí de Javier Torres. Dice que ¿por qué no mencionaste a López Obrador, Ortega, Maduro entre las personas a las cuales te referiste? Creo que tenemos... Sí. Es importante es importante la pregunta. Justamente, y este es un detalle, ya que estamos hablando de la ideología de género, para que no se pierda. Uno de los primeros presidentes que habló en contra de la ideología de género fue Correa, el expresidente del Ecuador, ¿no? En el año 2013 o 2014, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ese es un elemento también fundamental. Nosotros podemos decir que solamente son las políticas de derecha que hacen referencia o que están unidos a estas lógicas, pero en realidad no es así, no es así. A pesar de que se quiere mostrar que las nuevas izquierdas son las que generan y apoyan casi siempre estas manifestaciones, podríamos decir, vemos que no es así. El presidente de México es impresionante cómo maneja no solamente discurso religioso, sino textos bíblicos en sus discursos, ¿no? Entonces, sí, hay muchos, en realidad hay mucho para decir, muchos ejemplos que se podrían dar, pero solamente han sido íconos, ¿no? Íconos para empezar estos diálogos, ¿no? Tal vez voy a seguir con otra pregunta de Javier, que pregunta sobre lo último que comentaste en la presentación. ¿Hasta qué punto se puede hablar de secularización en América Latina, o no es más útil hablar de la colonialidad del poder? Interesante. Son términos diferentes, y no podemos negar que nos movemos en un sistema colonizado, en un sistema mundo, como se dice, ¿no? Y ese es el término que se utiliza en las esferas decoloniales, ¿no? Si vivimos en un sistema mundo donde la colonialidad o la colonización subsiste de maneras muy variadas. Puede ser, sí, que tendríamos que hablar de colonización del poder, porque ese ámbito también tiene muchas bifurcaciones, muchísimas bifurcaciones. Entonces, sí, podríamos hacer no una equiparación, sino también tal vez disgregar, ¿no?, lo que es realmente la secularización, y si en América Latina existe, o estamos viendo solamente el reflejo de un poder que tiene como base la colonización, ¿no?
los diferentes tipos de colonización. Varias personas están mencionando, bueno, aquí Fernando González dice, creo que los ejemplos pueden ser aplicados en todo el continente. En Guatemala tuvimos a Jimmy Morales en el gobierno anterior y el actual presidente, Yamatei, también Susi González comenta, es un fenómeno latinoamericano y también mundial. El desafío es más grande en un contexto globalizado con intereses comunes de poder y hegemonía política y económica. Algunos comentarios. Sí, sí, y en realidad es cierto. Yo tengo algunos ejemplos muy importantes, una investigación en realidad que se está terminando, que se terminó más bien el 2019, de un grupo internacional de periodistas. El título de la investigación es Las transnacionales de la fe. Y ahí se hace 100% evidente lo que comentaba, ¿no? Lo que comentaba la compañera. Es impresionante, en realidad, es impresionante las conexiones políticas que tienen las iglesias, no solo evangélicas, también grupos de la Iglesia Católica, con grupos de poder político, desde Estados Unidos, pero que también se disgrega en toda América Latina. Solamente como ejemplo, menciono que hay es la Alianza por la Defensa para la Defensa a la Libertad. Es un movimiento muy grande en Estados Unidos que también realiza capacitaciones a abogados de toda América Latina. Tiene más de 300 abogados trabajando en América Latina y la característica es justamente defender la familia y la institución religiosa. Ellos están no solamente en las iglesias, más bien están generalmente en espacios políticos, incluso dentro de los congresos, ¿no? Como asesores. Algunos otros comentarios teníamos. Oscar Guana dice, agregar a niños, familia, ideología de género, la lucha contra el comunismo en el discurso de Bolsonaro. Comenta. Oscar también dice, para líderes de izquierda que usan en su lenguaje religioso los conservadores son un enemigo interno. Es el caso de AMLO en México. Exacto, exacto. Es así, es así. Y cuando yo hacía esta búsqueda pensaba, esto que voy a comentar, que voy a decir, analizar, es solamente una parte. Es solamente una parte, porque existe esta otra parte de poder político, que son las izquierdas, que están muy bien formadas en América Latina, que también tienen su discurso, que también, y justamente, ¿no? El discurso voy a poner el ejemplo de Evo Morales, ¿no? Él en los últimos tiempos hacía mucho énfasis en el capitalismo y en Estados Unidos, ¿no? Él era su enemigo interno, el enemigo interno del movimiento al socialismo en Bolivia. Eso era evidente, pero cuando vemos las políticas que tiene tanto un gobierno socialista como un gobierno de derecha, vemos que tienen similares actitudes políticas, podemos decir, para solucionar algunos problemas grandes o para crear algunos mucho más fuertes. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la crisis ambiental que vivimos. En Bolivia estamos viviendo nuevamente otra vez. El año pasado se quemaron más de 5.000 hectáreas. Este año está sucediendo lo mismo. ¿Qué hacen los gobiernos frente a eso? No hacen mucho. Así que estamos con interrupción de internet. Se nos fue Heidi. Sí.
Sí, se desconectó por un No, momento. ahí está. Lo que podemos es leer los comentarios mientras que ella se reconecta, yo creo. Ahí está Ujú. Heidi ya. Ya volvió. Está. Ok. Ahora sí. No la vi. Ya, ahí está. Estoy por aquí. Ya. Ok. Tenemos algunos otros comentarios. El sistema neoliberal busca la exclusión del otro, que no sea blanco, pobre y que tenga otra orientación sexual, y ha invadido el discurso religioso para avanzar un proyecto de destrucción y apoderamiento de los recursos naturales, cuando el discurso verdaderamente cristiano aboga por toda inclusión. ¿Es una pregunta o es un comentario? Es un comentario. No es un comentario. Y es real, es real. Yo creo que tenemos que pensar más que en solamente izquierdas o derechas, porque así nos estamos moviendo ahora, en la estructura donde vivimos. Es una estructura y a mí me fascina cómo plantea la perspectiva de colonial. Es un sistema que propone al ser humano solamente la subsistencia, no la vida. Entonces, si partimos de ahí, podemos entender tanto a esta línea política de derecha como de izquierda y dónde están las iglesias en este ámbito. Que reaprender a cómo nos manifestamos y si queremos seguir en este sistema solo de subsistencia. Y qué propuestas tenemos como iglesia para tratar de desquebrajar al menos un poco este sistema que no nos hace vivir, nos hace solamente subsistir, como dice Karina Ochoa, ¿no? Una pensadora mexicana de colonia. Muy bien, perfecto. ¿Quiere intervenir? Puedes poner tu micrófono. Ok. Gracias. Saludos. Saludo, Eli. Gracias, Heidi y todos los compañeros, compañeras. Voy a tratar de ser un poquito corto porque sé que la mayoría de los compañeros también quieren hablar. Creo que esa reflexión que ha hecho Heidi en esta temática sigue cada día como desafiando lo que decían uno de los compañeros ahorita, no solamente la región de Latinoamérica y el Caribe, sino el mundo, pero tenemos como esos testimonios evidentes. Aquí Dominicana cerró el día 5 en un proceso electoral con mucha efervescencia, y este tema del discurso religioso en medio de la campaña política estuvo muy candente o muy activo, incluso hablando como grupo y sectores del cristianismo conservadores se daban el apoyo de manera pública al candidato que hoy tuvo la presidencia. Pero también es interesante ver cómo grupo de sectores un poquito más liberal también tenía una postura muy radical en estas decisiones, pero creo que cada día va aumentando más personas de la comunidad de fe, del cristianismo, tanto del catolicismo como del protestantismo, que ahí creo que ambas denominaciones se articulan, crean sinergia para enfrentar discursos que van a favor de la vida. Y cuando Heidi mencionaba el tema de Agustín Lange, que es un politólogo argentino, pero también que tiene un fuerte compromiso con una lucha muy radical contra el tema de la ideología de género. Él estuvo aquí en Dominicana, estuvo en una de esas conferencias que da, y su postura es una postura muy radical y agresiva, podemos decir, en el tema de la ideología de género,
y muy articulada, muy apoyada, tanto en el sector conservador protestante y en el sector conservador católico. O sea, que es como un referente de que se articulan. Y sí comparto con lo que decía Heidi, que aquí tanto el catolicismo como el protestantismo se han articulado con instituciones que van vendiendo un discurso que es religioso o moral, pero que es un discurso político en contra de las ideas políticas, socialistas, marxistas o de las ideas políticas que están promoviendo el buen vivir y una política de bienestar para los países como los nuestros que están en un proceso de desarrollo y muy afectados por una economía neoliberal que cada día a los pobres nos hace más pobres y a los ricos nos hace más ricos, o sea, a los ricos lo hace más ricos. Entonces creo que la temática es muy interesante y ese aporte creo que hay que tener más reflexión en tema de cómo el lenguaje político, el lenguaje religioso sigue posicionando de una forma este lenguaje político conservador que está en nuestro país hoy en día muy a la moda. Gracias. Muchas gracias, perfecto. Gracias. ¿Quieres Bien. hacer algún comentario, Heidi? No, está bien. Podemos Ok. seguir preguntas. Sí, todavía tengo aquí varias. Voy a leerte 2 o 3 preguntas. Javier Torres dice, ¿no sería por el desprecio en el que han caído los partidos políticos que los políticos recurren al lenguaje religioso? No es que las instituciones religiosas gozan de tanto prestigio, sino que el desprecio de los partidos políticos es tan grande. Esa es una pregunta de Javier. Luego Oscar nos pregunta, ¿cuál sería el papel de las iglesias ante este lenguaje y estos discursos políticos que usan el lenguaje y los símbolos religiosos para manipular, polarizar y atemorizar? Casi nada. Bueno, hablando del desprecio de los partidos políticos, es verdad, hemos visto el ejemplo de El Salvador, donde menos del 10% confía en los partidos políticos y en el Congreso. Eso es evidente también en otros espacios, en otros países. La pregunta es, ¿por qué seguimos yendo a las urnas? ¿Por qué seguimos apoyando a los candidatos, ¿no? Porque por el momento no tenemos otro tipo u otras formas de hacer política. Y creo que los partidos políticos sí, por un lado, están aprovechando la fuerza que tienen las iglesias, pero no solamente están aprovechando los políticos, sino también los líderes religiosos, ¿no? Hay una combinación ahí muy bien realizada, que nos está mostrando esto. Ahora, conectando con la siguiente pregunta, ¿cuál sería el papel de las iglesias? Yo creo que ahí muchas de ustedes tienen la palabra. Yo solamente me limitaría a exponer, a decir con uno de los elementos que inicié. Jesús decía, sean sencillos, inocentes como palomas, pero sagaces como serpientes, ¿no? Y creo que en el ámbito político se necesita la sagacidad o la astucia de una serpiente. ¿Por qué utilizo el término sagaz? Me gusta más el término sagaz porque una de las cosas a las que se refiere es que una persona sagaz es capaz de entender con mucha facilidad lo que está sucediendo en su entorno. Y también que puede prevenir y prever muchas de las cosas que pasan dentro o en su entorno. Entonces, las personas de las iglesias
especialmente las personas de base, necesitamos ser astutas, ser sagaces, analizar lo que se dice, no solamente en los discursos políticos, que es fundamental, sino también en los discursos de nuestros líderes religiosos. Es fundamental. Esa es una respuesta muy, muy corta y creo, como les decía, muchas de ustedes tienen más posibilidades de dar respuestas. ¿Cuál es el papel de la iglesia, de las iglesias? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esa pregunta yo se la paso a muchos de ustedes. Análisis, reflexión y también tomar posiciones, ¿no? Posiciones que nos lleven, como decía al inicio, a convivencias pacíficas, que puedan ver que el otro no es el enemigo interno. No sé si hay... Voy a leer unos comentarios más. Azucena Rosal dice, no, perdón, esto es de Susi de Guatemala. Me gustaría que se comentara el caso de Donald Trump y el uso de símbolos religiosos. Ese es un comentario que Heidi se congeló. ¿Me estás escuchando, Heidi? Voy a dar un momentito. Tenemos un comentario de Oscar Molina que dice, sin duda que la postura que refiere a una ultraizquierda como la protagonista de la llamada ideología de género es falaz, ya que, como bien indica Heidi, el expresidente Correa se oponía y aún más se identificó con la teología de la liberación. Y tenemos otro comentario que nos de Chile. En Chile se ha visto, Mariela, su fan, hola Mariela. En Chile se ha visto marcadamente por algunos grupos políticos la instrumentalización de símbolos religiosos. No sé si Heidi ya volvió a conectarse. Aún no. Tenemos aquí, bueno, vamos a darle chance a que se vuelva a conectar. Tal vez, mientras Heidi se conecta, aprovecho para compartir. El año pasado en la UVL y conjuntamente con el DEI hicimos una investigación que viene muy al caso de lo que Heidi está compartiendo sobre el uso de discursos religiosos en la campaña política en Costa Rica, donde precisamente estaba Fabricio Alvarado y se hizo uso especialmente en contra de la ideología de género. Y una de las, respondiendo un poco o comentando la pregunta, el qué hacer, ¿verdad? Trabajamos en una investigación para identificar algunos de esos discursos y elaboramos materiales muy accesibles para apoyar a las personas a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de género, ¿verdad? Es decir, tratar de aclarar términos y mostrar cómo podemos leer la Biblia desde una perspectiva de la inclusión y de la equidad. Bueno, voy a hacer, a ver, los comentarios. Creo que perdimos a Heidi. Voy a leer los comentarios para que podamos socializarlos. Tenemos Iris Batista desde el Facebook, nos dice, ¿cómo la iglesia permite que unos y otros manipulen y utilicen simbolismos para someter y despolitizar a la población? Muchas acciones a título de los postulados de la iglesia se vulneran derechos. Debiéramos cuestionar nuestras creencias religiosas o filosóficas porque los representantes de las iglesias no denuncian estas acciones y no denuncian a los gobernantes y grupos de poder conservadores. Ahí viene Heidi. Sí, ya viene.
Bueno, tenemos muchos comentarios aquí. Me están preguntando por la investigación. El resultado, el informe de la investigación no se ha publicado todavía, pero sí los materiales. Que si alguien desea recibir los materiales, nos puede escribir a la VL para pedirlos. Voy a poner aquí problemas con el internet. Bueno, tenemos bienvenida nuevamente. Un par de comentarios más. Tenemos Steven Zelaya dice, en una comunidad pequeña donde vive en Guatemala, antes de las elecciones a diputados al Congreso, la iglesia celebró un culto de bendición al candidato para que Dios guiara a la gente a saber votar. La iglesia también ha metido la política al sermón, ¿no? El Cevit Fuertes dice, ¿qué otras pistas hermenéuticas puede compartir para analizar el discurso político religioso o religioso político? Es decir, el púlpito como tribuna político partidista. Y otra que está vinculada, de Oscar Vega, podría referirse al papel de la educación para entender mejor y tomar posición en esta circunstancia. ¿Esa es una pregunta o es? Sí, podría referirse al papel de la educación para tomar postura en estas circunstancias. Me imagino que se refiere a la educación en el nivel religioso. Si es así, estamos hablando de formación, de formación crítica, ¿no?, dentro de los ámbitos eclesiales. Creo que eso es fundamental lo que se dice en otros ámbitos, ¿no? Enseñar a pensar a las personas. Creo que es necesario que dentro de nuestras comunidades de fe no solamente aceptemos lo que dice el líder o el texto bíblico, sino analicemos. Es una forma, creo yo, de amar al texto bíblico, hacerle preguntas al texto bíblico dentro de las comunidades de fe. Y creo que tanto el texto bíblico como también el análisis en comunidad. Bueno, yo creo que el internet de Heidi ya nos está abandonando. Luz Rodríguez comenta, dice, quiero comentar sobre la votación de los presidentes. Las personas se ven obligados porque si no, no tienen derecho a regalías y beneficios del gobierno. Bueno, yo creo que, y aquí tenemos otro comentario de Natalie Negrete. En el mundo pluricultural, creo, no podemos afirmar que existe una o dos interpretaciones o perspectivas del simbolismo o lenguaje religioso. Creo que como iglesia plural tenemos la tremenda oportunidad de crear espacios que podamos dialogar interdisciplinariamente entre los diversos lenguajes y simbolismos. Muchas gracias, Natalia. Bueno, creo que estamos llegando al cierre de la actividad. Lamentablemente tuvimos problemas con el internet de Heidi, pero sabemos que esa es parte de nuestra realidad hoy, ¿verdad? Todos estamos, ahí está, volvió. Sí, estoy teniendo, no sé. Sí, ya creo que el enemigo interno ahora es sí, el internet. Más bien íbamos redondeando
Heidi, te podemos pasar una copia del chat y tal vez puedan haber algunas cosas a las que te quieras referir y podemos compartirlo. Lo último, tal vez lo repito, que leí justo antes de que volvieras. Natalie Negrete comparte: en un mundo pluricultural, creo que no podemos afirmar que existe una o dos interpretaciones o perspectivas del simbolismo lenguaje religioso. Como iglesia plural, tenemos la tremenda oportunidad de crear espacios para dialogar interdisciplinariamente sobre los diferentes lenguajes y símbolos. Hay una consulta para Sí. Heidi sobre la investigación que comentó sobre las transnacionales de la fe. ¿Dónde conseguirla? O si hay ya material sobre eso. ¿Podrías repetir, por favor? No he logrado escuchar. Están consultando sobre la investigación que comentaste sobre las transnacionales de la fe. ¿Dónde conseguir ese material? Ya, está en las redes, está en internet. Ustedes ponen transnacionales de la red, ahí van a salir. Son varias investigaciones que se han desglosado. Por ejemplo, hay una muy interesante que es sobre un político chileno, ¿no? Y las relaciones. Ese es un detalle y lo van a encontrar en las redes. CIPER. CIPER es el grupo de periodistas, de comunicadores en Chile. Ahí lo van a encontrar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Heidi. Creo que vamos a ir cerrando. Te agradecemos mucho haber compartido este tema que creo que ha sido pertinente ya durante varios años y lo vemos con cada vez más fuerza, ¿verdad? Y quizá, y que requiere todavía mucha exploración, y en particular quienes trabajamos desde las iglesias, organismos basados en la fe, o quienes participamos en movimientos sociales, ¿verdad? ¿Cómo podemos participar para visibilizar otros discursos y desmantelar las agendas, ¿verdad? De estos discursos religiosos que vemos en el ámbito político? No sé si quieres concluir con alguna... Bueno, no solamente, bueno, ya se ha dicho mucho, muy buenos comentarios, también las preguntas y consultas. Creo que es un tema, como dices, que hay que seguir analizando, investigando y reflexionando en comunidad, pero también hay que tenemos que empezar a darnos respuestas, ¿no? Es muy sí, pertinente y urgente además. Sí. Gracias a ustedes, a Karen, a Texia también. Y ya compartieron la página web, aquí está en el chat por si quieren buscarlo, la página web de las investigaciones. Bien. Y les recordamos, bueno, Heidi, nuevamente gracias. Gracias. Les recordamos la próxima seminario virtual. Vamos a compartir con la doctora Violeta Rocha el 12 de agosto. Y el tema, Texia, recordame. Texia se nos fue. Bueno, estamos haciendo hermenéutica bíblica en tiempos de pandemia. El título exacto se me escapó. Pero quedan todos y todas cordialmente invitados e invitadas, y vamos a estar enviándoles la invitación con toda la información. Así que muchas gracias. Sí, les quiero recordar igual la invitación para los cursos libres. Voy a compartirles aquí una página donde tenemos los posts de los cursos libres de ahora del mes de agosto. Leyendo la Biblia en tiempos de pandemia, un acercamiento desde la hermenéutica latinoamericana, con la doctora Violeta Rocha, y el curso de Éxodo, el libro de Éxodo, una historia sin fin, con el doctor José Enrique Ramírez. Ambos ahora en agosto, así que les invito a inscribirse para participar con nosotros. Muchas gracias.
La conferencia de Violeta se llama Cuerpo, Rituales y Duelo. Una aproximación feminista y bíblica para el 12 de agosto. Cordialmente invitados e invitadas. Buenas noches. Muchas gracias por la participación. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao, qué gusto verles. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Un aplauso gigante a ambos participantes. Gracias, Heidi. Creo que nos conocemos. Creo que sí. Ah, Sí, de la escuela, estamos hablando de muchos años. Gracias. Hola, Carla. Gracias a ti. adiós. Adiós. Hola, compañeros de curso. Hola, perfecto. Adiós, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, gracias. Pura vida. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas Mary. noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Heidi. Muchas gracias, UL. A Buenas vos, noches. muchas gracias. Felicitaciones, Heidi, dice Mario. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Mario. Aníbal Cañaveral te mandó saludos en Facebook, por si los quieres revisar, ahí tienes varios saludos de varias personas de diferentes lugares de América. Gracias, Gabriela. Gracias, Heidi. Bueno, vamos terminando. Un gusto verles y nos veremos pronto. Bueno, Vamos a... Ok, hasta luego. adiós. Adiós, Karen.